13 derrotas seguidas se acumulan en el casillero de los Washington Wizards. No levantan cabeza, pero hay uno que sí la levanta, o más bien no la baja, no se lesiona y ya lleva cientos de partidos seguidos jugados en su liga profesional. Hablamos de Bob Carrington, el de Baltimore, que no para de jugar con un partidazo el martes contra Detroit Pistons. Seguimos hablando de la NBA, hablamos de la conferencia oeste, de cómo los Phoenix Suns se van quedando fuera del playoff y se van a tener que pelear en el play-in contra los Clippers. También hablamos de béisbol, hablamos de la victoria de Venezuela en el World Baseball Classic, dando la campanada en Miami. Estados Unidos se queda a las puertas y Aaron Judge, su capi, se vuelve a quedar sin la victoria en una gran final. También hablamos de la MLB, hablamos de los Washington Nationals, hablamos de un muy buen sprint training, pero un futuro incierto en la temporada MLB, temporada regular que comienza la semana que viene. Esto es de Deportes Upper Deck. Hoy es jueves 19 de marzo y este es el episodio 45. Si te gusta el baloncesto y si te gusta el béisbol, si te gusta seguir las mejores ligas de baloncesto y béisbol del mundo, la NBA y la MLB, desde luego este es tu podcast. Aquí en The Deportes Upper Deck, todos los jueves te hablo de NBA y te hablo de MLB y también me centro en los equipos de Washington DC, en la capital de Estados Unidos, los Washington Wizards en NBA y los Washington Nationals en MLB. ¿Dónde aparezco? Aparezco en cualquier plataforma. Aparezco en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Amazon Music, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma en la que normalmente suelas escuchar podcasts. También tengo contenido escrito diario en Twitter o ex @sporttouch9. Sígueme, dale al like si te gusta el contenido y disfruta de la NBA, de la MLB, aquí en The Deportes Upper Deck todos los jueves. Comenzamos el episodio 45 de Deportes Upper Deck, como siempre hablando de uno de los equipos de los que menos se habla, de los que menos repercusión tiene, de los que más pasan desapercibidos, de los que menos gusta ver, pero soy un sufridor, me bajo al barro, ya lo sabéis, me gusta hablar de los Washington Wizards, es en la ciudad en la que vivo, es el equipo que sigo, es al pabellón al que voy y es al que llevo siguiendo partido a partido este año. Y la verdad, está siendo muy difícil, los Washington Wizards lo están poniendo muy complicado para atraer a la fanbase. Buenas noticias llegaron entre enero y febrero, trayendo a dos de los jugadores más codiciados, con más fama, con mejores números, con proyección, porque todavía se puede hablar de proyección, sobre todo de uno de ellos. Pues los Washington Wizards hacían lo imposible, el general manager Dawkins les traía y les ponía en el roster de los Washington Wizards y todo hacía pensar que una reconstrucción un poquito más acelerada de lo que estaba siendo hasta el momento parecía que iba a llegar a la capital. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, los Washington Wizards siguen estancados. Uno de esos dos jugadores, que es Trae Young, se ha recuperado la lesión, volvió al lineup y la verdad que los minutos que ha jugado ha dejado cosas muy interesantes. Sin duda alguna es el jugador con más calidad del equipo y hay que tenerle cerca, pero no termina de jugar de manera continua, sin ir más lejos. Este martes, el último partido de los Washington Wizards contra los Pistons, pues parece que se lesionó en el partido del lunes contra los Warriors. Parece que los Wizards le tienen descansando. La estrategia sigue siendo clara, perder el mayor número de partidos, pero ya van 13 derrotas consecutivas y creo que eso no es positivo en ninguno de los escenarios para los Washington Wizards. Ahora mismo los Wizards siguen con 16 victorias, 52 derrotas, en la penúltima posición como el penúltimo equipo, el segundo peor equipo de la NBA, solo por delante de los Indiana Pacers, que están con 15 victorias, 54 derrotas y también llevan creo que 14 o 15 derrotas consecutivas. Están haciendo un año desastroso, totalmente desastroso, empeñándose claramente en perder el mayor número de partidos y llevarse el número 1 del draft. Pues los Wizards están ahí con 16 victorias y con sobre todo 13 derrotas consecutivas. Las victorias no llegan. La imagen en estos últimos partidos creo que ha mejorado ligeramente. Derrotas en Orlando, derrota en Boston y 2 derrotas en casa el lunes y el martes contra los Warriors y los Pistons. Bastante esperable
todas estas derrotas, y creo que, bueno, realmente no ha habido una mala imagen contra los Magic. 136-131 se perdió en la prórroga con un partido colosal de Bilal Coulibaly, el francés, que otra vez se vuelve a lesionar y el último partido del martes no lo jugó. Esto de verdad es una incógnita, es bastante desesperante cuando hay jugadores que parece que funcionan, ¡pum!, se lesionan y no vuelven a jugar en un par de partidos que se traducen en derrotas. Es bastante desesperante, las lesiones no le están jugando para nada una buena partida. También es el caso de Alex Sarr, que vuelve, reaparece, tiene buenos números y en el mejor momento se vuelve a lesionar. Sin ir más lejos también, como ya he dicho antes, Trae Young. Pues esta es un poco la tónica. Los Wizards no recuperan jugadores, no consiguen tener un lineup serio, estable. El único estable, el jugador que ha jugado, por cierto, todos los partidos en su etapa profesional como jugador en NBA, es Bob Carrington, que por cierto hizo un partidazo el martes en la derrota de los Wizards contra los Pistons, 130-117. El bueno de Bob Carrington de Baltimore, un chico de la casa, un chico que es muy querido aquí en la fanbase. Anotó 30 puntos, a mí no me parece un guard titular, sinceramente, me parece un buen recambio, pero no me parece un guard titular. Aún así, claramente ha mejorado, en el tiro creo que es su especialidad y también parece que se atreve más a penetrar a canasta, tiene más valentía y va cogiendo, sobre todo, lo más importante que tiene que mejorar Bob Carrington, es coger un poquito más de cuerpo, de fortaleza, un poquito ser más consistente para pelearse ahí en la zona y poder atrapar rebotes, poder conseguir un poquito más de fuerza y de poderío, que es lo que le faltaba, porque creo que el tiro lo tiene bastante conseguido. Los Wizards siguen perdiendo, no se avecinan partidos fáciles precisamente. El jueves otra vez, esta noche otra vez contra los Pistons. El sábado contra el superlíder NBA Oklahoma City Thunder a las 5 de la tarde. Y luego volaremos a Nueva York, vuelo cortito, para enfrentarnos contra los Knicks el domingo. Y el miércoles nos iremos a Salt Lake City, nos iremos a Utah y jugaremos contra los Utah Jazz en lo que probablemente sea un ejemplo total de tanking. Vamos a ver qué equipo pierde, más que qué equipo gana. Vamos a ver qué equipo pierde en el duelo contra Utah Jazz el miércoles. Los Wizards siguen sin levantar cabeza, las lesiones se acumulan, los jugadores no vienen, pero hay uno que sigue jugando todos los partidos. Recordad este dato, todos los partidos que ha podido jugar Bob Carrington ha jugado, no ha fallado ninguno, todavía no conoce las lesiones. El bueno de Bob de Baltimore, un chico de la casa y un chico que es muy querido aquí por la fanbase en Washington. Y después de hablar de los Washington Wizards, como siempre, hago un repaso a cómo está la NBA en el último mes de temporada. Ya sabéis que termina el 12 de abril. Tenemos el 14, del 14 al 17, el domingo 12 jugará los 30 equipos y 2 días después, el 14 de abril, del 14 al 17, tendremos el torneo de play-in que se inventó hace no mucho y desde luego que mejora la competición porque suma equipos a intentar luchar por algo, cosa que creo que es sumamente importante en una competición que tiene muchas cosas buenas, en una liga que tiene muchas cosas buenas, sigue siendo la mejor liga de baloncesto del mundo, donde se ve más espectáculo, donde se ve más equipos capaces de ganar año tras año, sin ir más lejos, en los últimos 7 años, 7 ganadores distintos. Es preciosa la NBA, pero es verdad que algo tienen que hacer con el tema tanking y con los equipos que quedan más abajo. También el tema de la expansión, se van a reunir, van a votar a favor o en contra, los que mandan en la NBA básicamente, para decidir si la liga crea o deja más bien a 2 ciudades como Seattle y como Las Vegas incluir sus franquicias o crear franquicias en esas 2 ciudades probablemente para el 2027-2028, más bien para el 2028-2029 se decidirá cómo y de qué manera, pero primero tienen que estar de acuerdo. Creo que con 21 votos bastaría, de los 30 votos, de los 30-21 bastaría para decidir si la NBA deja que se generen 2 nuevas franquicias y pinta todo a que serán en estas 2 ciudades, en Seattle y en Las Vegas. Pues 2 ciudades
los Seattle con los Supersonics, que parece ser que incluso mantendrían el nombre como el equipo que llevó a la gloria a Seattle, que desapareció en el 2008 y se mudó a la ciudad de Oklahoma, lo que es ahora mismo los Oklahoma City Thunder. Pues parece que mantendrían el nombre. Y en Las Vegas hay una franquicia, la franquicia más grande de la WNBA, la NBA femenina, está en Las Vegas Aces, con una de las mejores jugadoras de la historia de la liga y con bastante mercado, porque en Las Vegas hay mucho dinero, hay muchas ganas de tener una franquicia NBA. Y desde luego que ya tienen el equipo de fútbol americano, ya tienen el equipo de hockey, ya tienen el equipo de baloncesto femenino, y ahora solo lo que falta en la ciudad de Las Vegas es la NBA. Pero sin hablar mucho más de la expansión y de cómo se desarrollará todo, que cuando algo esté decidido hablaré de ello, desde luego, vamos a ver ahora mismo cómo está el Playoff Picture, cómo está el cuadro que sería de Playoff ahora mismo si acabase hoy la temporada regular. Todavía queda y seguro que todavía hay cosas que se mueven, pero algo que creo que no se va a mover es, si nos vamos a la conferencia oeste, creo que no se va a sumar ningún equipo más, los Grizzlies ni los Mavericks se van a sumar a ese play-in, y creo que el play-in está prácticamente cerrado, quitando el séptimo clasificado. Pero tenemos ahí en 10ª posición a los Portland Trail Blazers, que ha tenido momentos muy buenos esta temporada con la aparición, o más bien con el asentamiento de Deni Avdija, el israelí, que está haciendo una temporada fantástica. Y los Blazers ahora mismo están en 33-36, igualados a los Warriors. Y vamos a ver, 9º y 10º puesto, no creo que cambie mucho más. Quizás los Clippers, que están en 8ª posición, entre los Clippers, los Warriors y los Blazers, se van a decidir esos 3 puestos, que es muy importante quedar entre 8º y 9º, porque básicamente te sumaría un partido más de play-in, y esto evidentemente es importante con miras a jugar un playoff que será largo, porque el que salga del playoff o juega contra el primero, que serán los Thunder, o juega contra el segundo, que serán los Spurs. Vamos a ver si los Suns se consiguen meter ahí en la 6ª posición. Ahora mismo les separan 2 partidos de los Wolves, que están en 6ª posición. Yo lo veo complicado, creo que los Suns se quedarán séptimos, pero todavía les sacan victorias a los Clippers, que están en 8ª posición. En el este está todo un poquito más lioso, esa es la realidad. Los Hornets, que cierran el play-in con 34-34, unos Hornets que están haciendo una segunda mitad de temporada espectacular, con LaMelo Ball, con Ken Oepel, con Brandon Miller. Es decir, los Hornets, hemos hablado ya mucho de los Hornets. De hecho, tengo un episodio en el que hablo en concreto de Ken Oepel hace unos cuantos meses. Y la verdad que los Hornets han hecho un temporadón. No sé, están haciendo un temporadón. No sé si les va a dar para mucho más. 9ª posición para los 76ers. Por cierto, les voy a ver la semana que viene contra los Bulls. Un buen partido el miércoles. Tengo muchas ganas de ver ese partido en directo. Una cancha histórica como la de los 76ers. Y 9ª, 10ª posición. Y luego los Hawks, que llevan 10 partidos. Ahora cuando se graba este episodio, llevan 10 victorias consecutivas. Los Atlanta Hawks, que tuvieron un inicio de temporada fantástico, un bajón bastante serio, y parece que ahora al final otra vez están remontando. Están con 37 victorias, 31 derrotas, pero todavía por debajo de los Miami Heat, que tienen 38-30. Vamos a ver si esto cambia mucho, porque sí, que están muy igualados. Los Magic con 38, los Raptors con 38, los Heat con 38. Creo que del 5º al 8º puede pasar cualquier cosa. Los Raptors da la sensación que han hecho un temporadón, pero aún así van sextos, a punto de quedarse fuera del playoff, meterse en play-in, y esto lo cambia todo. Esa es la realidad, que si juegas play-in es muy bonito, porque vas a tener la oportunidad de jugar, de alargar tu temporada, de jugar playoff, pero la realidad es que si juegas play-in es muy sumamente complicado que llegues a algo. Es verdad que los Heat hace 2-3 años llegaron a las finales, las perdieron, pero llegaron a las finales, algo sencillamente sensacional, la verdad. Jugaron el play-in y llegaron a las finals, pero
Esto realmente es muy complicado, creo que ocurre una vez cada mucho tiempo y lo más probable es que si juegues el play-in tengas muchas papeletas para caer en primera ronda. Así que se juega mucho en esta última parte de la temporada de la NBA, sobre todo, como ya digo, los Suns, a ver si se meten en playoff, si les van a ganar los Wolves, que están en sexta posición, y sobre todo el este está muy abierto. Quinto los Magic, sexto los Raptors, séptimo los Heat. Todo puede pasar en esta conferencia este al final de la temporada regular de la NBA. Y cambiamos al béisbol, cambiamos a la MLB, pero antes de hablar de la MLB tenemos que hablar del gran evento, el gran acontecimiento. El martes por la noche ocurrió uno de los acontecimientos más apoteósicos, más sorprendentes y sinceramente, opinión personal, más bonitos del béisbol, pues digamos en este siglo, o al menos desde que se juega el World Baseball Classic. Esta competición que ya saben que no tiene muchos años de historia, que hay muchos aficionados y amantes del béisbol que son recelosos, que no terminan de encajar con esta competición. Hay mucha gente amante de la liga, en concreto de la MLB, igual que de la NBA, y no siguen tanto los mundiales o a las selecciones nacionales, pero parece que este año sí que ha tenido muchísimo impacto, ha mejorado en aforo de público, ha mejorado también en ratings televisivos y el World Baseball Classic ha sido un espectáculo. Y el martes tenía la gran final Estados Unidos entre manos. Estados Unidos la anfitriona, la final era en Miami, en Estados Unidos, y sin ningún lugar a duda era la gran favorita. La gran favorita desde el inicio de la competición, donde su seleccionador dijo que Estados Unidos contaba ese año con un Dream Team que nunca había tenido este nivel de jugadorazos, de potencial, y que no le quedaba mucha otra opción que llevarse la corona este 17 de marzo del 2026 en Miami, Florida. Bueno, pues cuando preparas tanto el terreno, cuando hablas tanto de ello, cuando parece que va a ocurrir algo, la sensación siempre que tengo en el deporte es que va a ocurrir todo lo contrario. Y eso es lo que ocurrió el martes por la noche. La corona se la puso Venezuela. Venezuela ganó a Estados Unidos 3-2 en un partido espectacularmente bien jugado, sobre todo por los pitchers, dominio absoluto en el bullpen, estrategia fantástica del conjunto venezolano que aguantó cuando tenía que aguantar y ganó el partido en la novena con ese hit doble de Eugenio Suárez, el Gino, que llorando entre lágrimas celebraba una entrevista justo después de terminar el partido, cuando Venezuela quedaría primera, ganaría el Championship, el World Baseball Classic. Le harían una entrevista a Ken Rosenthal, uno de los periodistas, pues mejores periodistas de MLB, de béisbol de Estados Unidos, sin ningún lugar a duda. Si alguien tenía que hacer esa entrevista justo después de terminar el partido, tenía que ser Ken Rosenthal. Bueno, pues le preguntaba a Eugenio Suárez que tenéis que ver la entrevista, no albergaba más que emoción, alegría, las palabras se entremezclaban. Espectacular, la verdad, la expresión de este jugadorazo de Eugenio Suárez, después de que Venezuela, pues ya todos lo sabéis, no ha sido el año más fácil, desde luego no está siendo el año más fácil para Venezuela como país. Una grandísima alegría que su equipo de béisbol consiga por primera vez en la historia el World Baseball Classic. Estados Unidos se queda a las puertas, y se queda a las puertas por segunda edición consecutiva. En la anterior la ganó Japón, y esta es realmente difícil de llevar para Estados Unidos, porque lo tenía todo de cara para llevársela. Tenía en el otro lado a Venezuela, que es un equipazo con jugadorazos, pero no era una de las favoritas. Venezuela, sin ir más lejos, ya dio la sorpresa en cuartos de final, imponiéndose a Japón por 8-5, a una de las grandes favoritas como era Japón. En la semifinal ganó a Italia el lunes, y en esta final ganaba a Estados Unidos. Más que merecido esta victoria de Venezuela. Venezuela se adelantó pronto en el marcador, en la tercera una bonita carrera,
un sacrifice fly que a mí me gusta mucho, que es cuando el bateador directamente tiene a un compañero en tercera y lo que hace es batear muy muy alto para que la pelota caiga muy despacito y muy lejos de la tercera base, y en el momento en el que la atrapa el defensor no le da tiempo a llevarla a home plate porque el tercera base hace un sprint y llega. Pues esto es lo que ocurrió en tercera entrada. En quinta entrada había un home run. Parecía que todo lo tenía de cara a Venezuela, pero en la octava Bryce Harper, con esa bestialidad de home run, destroza al pitcher venezolano y pone el 2-2. Llegarían igualados a la novena entrada, y en la novena entrada Eugenio Suárez, con ese doble, hace que su compañero venezolano anote carrera, se quede 3-2, y en la defensiva de Venezuela el partido lo cierre Palencia con una entrada magistral ante tres bateadores muy complicados: Kyle Schwarber, Gunnar Henderson y Anthony. Tremenda la victoria de Venezuela, grandísima alegría para el país que lo necesitaba. Por primera vez se lleva esta victoria Venezuela en el World Baseball Classic. ¿Y ahora qué? Pues Estados Unidos a aguantar a la próxima vez, a intentar llevarse la corona dentro de 4 años. Su gran capitán, Aaron Judge, que nadie le va a discutir la calidad que tiene, el líder y el jefe que es de Estados Unidos y de la franquicia más grande de Estados Unidos de béisbol, que son los New York Yankees, pero se van acumulando las derrotas en finales. Hace 2 años en el World Series contra los Dodgers, este año contra Venezuela. Después, además de decir que esta es la competición más grande de béisbol, ojito también esas declaraciones, pero la realidad es que ha vuelto a perder una final. Venezuela 3, Estados Unidos 2. Viva el béisbol y viva de verdad el World Baseball Classic. Y después de muchos meses de espera, después de ese ya muy lejano 1 de noviembre del 2025, donde Los Ángeles Dodgers se coronaron por segundo año consecutivo como campeones en ese séptimo partido trepidante, apoteósico, en el que Los Ángeles Dodgers ganó la partida de ajedrez a los Toronto Blue Jays. Canadá se quedó enmudecida, la ciudad de Los Ángeles y Estados Unidos estalló de alegría, ganando una segunda corona. Bueno, pues ese 1 de noviembre queda muy muy lejos. De hecho, me acuerdo que yo estaba en México y todos los periódicos en México, todos los periódicos deportivos hablaban de esta hazaña de Los Ángeles Dodgers al ganar la segunda corona MLB consecutiva. Bueno, pues después de todo eso han pasado muchos meses. Hemos tenido un sprint training que todavía no ha terminado, terminará el lunes, y después de ello comienza la temporada regular en la MLB. Y comienza con un partidazo en el campo de los Giants, en el Oracle Park. Tenemos un San Francisco Giants New York Yankees con un partido el miércoles 25 entre dos equipos que vamos a ver por dónde tiran, porque la verdad que el sprint training ha sido bastante flojito. Ya sabéis que desde el sprint training no se puede sacar muchas conclusiones, porque bueno, al final, además este año con el Mundial, con el Clásico de Béisbol, la mayoría de las estrellas pues han jugado con sus selecciones. Pero sensaciones raras, sensaciones encontradas, tanto los Giants de San Francisco como los Yankees de Nueva York. Vamos a ver ese partido sin ningún lugar a duda. Partidazo absoluto el miércoles 25. Pero como ya sabéis, yo me bajo al barro, hablo de los Washington Nationals, el equipo de la capital de Estados Unidos. Y me bajo al barro porque voy a hablar de los Nationals, que es un equipo que vuelven, creo que este año van a volver a un paso atrás para formar una reconstrucción, creo que un poquito más convincente de lo que tuvimos el año pasado. Pasamos las 60 victorias, pero la verdad que fue un año bastante flojo, en el que los dos últimos 3 meses prácticamente sobraron en el Nationals Park. Vamos a ver, este año es un año, creo, bonito, porque es un plantel muy joven. Es como ya he hablado aquí en De Deportes a Perder, que es el Blake Butera, es el manager más joven de la historia de MLB, con una dirección joven, con ganas de hacerlo muy bien, pero con muy poca experiencia, prácticamente nada de experiencia en las grandes ligas, en la MLB, la Major League Baseball. Y vamos a ver este año cómo se da. Los últimos partidos del Sprint Training son complicados, pero bonitos. El domingo nos iremos a Baltimore para jugar contra los Orioles en Camden Yards a la 1:35 del este de Estados Unidos.
Y vamos a ver, porque los Orioles es uno de los equipos que más prometen este año al fichar a uno de los bombarderos, de los mejores hitters de todo el torneo, que es como es Pete Alonso, también mejorar el pitching. Y el lunes volveremos a enfrentarnos a los Orioles, esta vez en el Nationals Park, en lo que será la bienvenida a este año 2026 en el epicentro de Estados Unidos, en Washington, D.C., donde seguro que tienen muy buena entrada. Pues tendremos que esperar al jueves, el jueves a las 2:20 de Chicago. Jugaremos contra los Chicago Cubs en lo que será el debut, una serie muy difícil, más bien un inicio de temporada muy complicado para los Washington Nationals, porque tenemos a los Cubs en Chicago, a los Phillies en Filadelfia y luego a los vigentes campeones Los Ángeles Dodgers en casa, en lo que será una bienvenida en Liga Fantástica, donde espero que vaya mucha gente a ver los partidos. Yo intentaré acudir al tercero de ellos el domingo. Vamos a ver si hay entradas, porque evidentemente los Dodgers siempre es un partido pues muy cotizado, es el rival el partido al que todo el mundo quiere asistir. Las entradas no son precisamente baratas. El inicio de la temporada, como ya digo, de los Nationals va a ser difícil, muy difícil. Los Cubs, que pintan a que van a ser campeones de su división, los Phillies, que pintan a que van a ser campeones también de su división, y Los Ángeles Dodgers, vigente campeones. ¿Y quién va a ser el abridor? ¿Quién va a ser el pitcher abridor en esta temporada? Pues todo pinta a que va a ser el pitcher Cade Cavalli. Cade Cavalli, que ha ido ganando enteros, drafteado en el 2020, y Cade Cavalli ha mejorado. Ya el año pasado nos mostró cosas muy interesantes, y parece que por la falta también un poco de pitchers de garantía en este año, parece que Cade Cavalli se ha coronado como el primero en abrir, es decir, como el ace de los Washington Nationals. ¿Qué esperar de estos Nationals? Pues la incursión, como ya digo, de Cade Cavalli, la veteranía de Miles Mikolas, el nuevo fichaje con 36 años, Miles Mikolas, que viene para aportar y mucho, esperemos. Y luego en catches ya sabéis que hemos fichado a Harry Ford, el británico, y creo importante, lo más importante es cómo se desarrollan estos dos jugadores. En infield, en el campo interior, como shortstop, C.J. Abrams, el jugador que fue All-Star, un jugador que tuvo una segunda mitad de temporada bastante floja el año pasado, pero un jugador del que se espera mucho. Uno de los jugadores que más ha mejorado en los últimos meses, y en este Spring Training se habla mucho de él, Brady House, el tercera base de los Washington Nationals. Vamos a ver cómo desarrolla este año este tercera base Brady House, que debutó el año pasado. Y en los jardineros, Dylan Cruz, que por lo que he escuchado y por lo que he visto, por lo poco que he visto, la verdad, del Spring Training, pero sobre todo por lo que escuché, he leído, Dylan Cruz no ha tenido la mejor de sus pretemporadas. Vamos a ver, porque fue un puesto muy alto del draft. No recuerdo si fue el 1, el 2, el 3, pero Dylan Cruz, cuando se le drafteó, fue un puesto muy alto. Desde luego que pasó la temporada pasada una lesión muy dura. Luego volvió, tuvo sus partidos, tuvo sus momentos, pero no terminó de cuajar, y parece que esta pretemporada también le ha costado. Aún así, el jardinero derecho Dylan Cruz, del que se espera y mucho. Y sobre todo, la gran estrella de este equipo, ya lo sabéis, he hablado mucho de este señor, porque ya es un señor, que es un muy joven, es un tío muy, muy, muy joven, pero es un jugador que aportó el año pasado muchísimo a la hora de batear, muchísimos home runs, uno de los mejores jóvenes del campeonato. Hablamos de James Wood, con el 29 a la espalda, con apenas 24 años. Se espera muchísimo del jardinero izquierdo. Vamos a ver hasta qué punto puede aportar James Wood en el esquema, sobre todo ofensivo, de los Washington Nationals. Como ya digo, principio de temporada muy complicado para los Nationals, pero también muy bonito al iniciar esta campaña en el Wrigley Field el jueves a las 2:20 horario de Chicago. Vamos a ver la primera ronda de partidos, cómo se desarrolla, pero antes, el miércoles, tendremos el debut de esta MLB 2026. Los New York Yankees, los bombarderos del Bronx, que viajan a San Francisco para enfrentarse a los San Francisco Giants.
Si te gusta el baloncesto y si te gusta el béisbol, si te gusta seguir las mejores ligas de baloncesto y béisbol del mundo, la NBA y la MLB, desde luego este es tu podcast. Aquí en De Deportes Upper Deck, todos los jueves te hablo de NBA y te hablo de MLB y también me centro en los equipos de Washington DC, en la capital de Estados Unidos, los Washington Wizards en NBA y los Washington Nationals en MLB. ¿Dónde aparezco? Aparezco en cualquier plataforma. Aparezco en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Amazon Music, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma en la que normalmente suelas escuchar podcasts. También tengo contenido escrito diario en Twitter o ex @sporttouch9. Sígueme, dale al like si te gusta el contenido y disfruta de la NBA, de la MLB, aquí en De Deportes Upper Deck todos los jueves.